Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a esta charla de seguridad del paciente y seguridad en la atención del paciente. Y hemos invitado a Fabián Vítolo. Fabián es médico, ex neurocirujano. Muy bien. Pero se dedica hace mucho tiempo a la seguridad del paciente y es uno de los representantes médicos de una de las aseguradoras más grandes del país. También es coordinador y yo diría que organizador de la diplomatura junto al doctor Díaz en NISalud de la diplomatura de seguridad del paciente, una diplomatura que realmente para los médicos es importante saber estos temas y creo que debería ser una materia de pregrado, así como todas las charlas que hemos visto de tecnología sanitaria, la de seguridad del paciente debiera estar de pregrado en la currícula médica. Y bueno, Fabián es un amigo, hace bastante que nos conocemos y nos relacionamos y aparte tengo el honor de ser alumno de él en la diplomatura, así que bienvenido, Fabián. Gracias, César, muchas gracias. Bueno, vamos a compartir pantalla, pero antes les quiero decir de dónde vengo a hablar yo, ¿no? Él me dijo que soy un ex neurocirujano. A mí me gusta, sí, por respeto a la gente que sigue operando. Yo tengo 33 años de médico y durante 17 años ejercí la neurocirugía en el Hospital Fernández, fui jefe residente, médico de planta. En el año 95, casi por casualidad, como estas cosas, entré en el mundo de los juicios por responsabilidad profesional, en una compañía de seguros, un poco asesorando, bueno, me fui enganchando. Y claro, durante muchos años el foco mío estuvo puesto en la gestión médico-legal, etc. Hasta que apareció este informe. Perdón. No sé si a alguno les suena, pero este informe es un informe que marcó un hito realmente en lo que es la seguridad del paciente, tanto que los que hacemos seguridad del paciente es como la Biblia, hay un antes y un después de todo esto. Vamos a comentar este trabajo, pero es un trabajo de la Academia del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que depende de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que para noviembre de 1999, revisando toda la bibliografía que había en ese momento, calculaba que en Estados Unidos morían entre 44.000 a 98.000 personas por año por accidentes asistenciales evitables. Eso gatilló un verdadero movimiento mundial, del cual yo soy uno de los apóstoles, me siento como un apóstol con sentido de misión con todo esto, porque he visto a lo largo de todo, para que se una idea, a lo largo de estos 20 y pico de años ya he visto, no personalmente, pero más de 3.000 demandas. O sea, y he visto mucho sufrimiento de los pacientes, de las familias, pero también de los médicos que alguna vez se han equivocado, generalmente son buenos médicos. Entonces hoy lo que me pidió César es que hiciera por ahí una charla sobre en qué está el movimiento de seguridad del paciente en el mundo. Y sería un poco injusto decir que a nadie nunca le preocupó la seguridad, pero claro, a lo largo de la historia, comenzando por Hipócrates, con primo non nocere, el primero no dañar, digamos, había, por supuesto, gente que se preocupó, pero la seguridad y la calidad era vista como en función a atributos personales, es decir, era visto en sentido individual. Si vos te esforzás, si vos trabajás duro, si vos sos bueno, la atención va a ser segura. Y algunas de las personas que vemos ahí no le fue muy bien. Semmelweis, aquel médico vienés, que en los 1800 se daba cuenta que las parteras que atendían los partos fuera del hospital, que se lavaban las manos con lavandina, tenían mucho menos sepsis puerperales que los grandes profesores que después de ir a la morgue en el hospital atendían partos. Terminó empapelando toda Viena con esta situación, no sabía explicarlo muy bien lo de la higiene de manos, y terminó muriendo muy joven en un psiquiátrico totalmente abandonado de la sociedad. Hoy el premio más grande de la calidad médica se llama Ernest Goldman. Ernest Goldman era un médico de Harvard, el Mass General, que se le ocurrió allá por 1911-12 medir los resultados finales de las cirugías. Es decir, cómo estaban los pacientes a los 3 y a los 6 meses. ¿Cuál fue el resultado para Ernest Goldman? Lo echaron de la sociedad de cirugía y terminó casi aislado de la sociedad
porque se le ocurría que era importante medir, cuando le decía, nosotros somos de Harvard, nadie nos tiene que medir nada. O Florence Nightingale, que en la guerra de Crimea se daba cuenta que los pacientes venían dañados y el hospital le terminaba produciendo más daño, diciendo, el primer requisito del hospital sería no dañar a los enfermos. O sea, claramente hubo gente que se preocupó por la seguridad, había tenido de morbo y mortalidad, etc. Pero siempre la cosa estaba puesta no en el sistema, sino en la mejora individual. A partir del siglo XX empiezan a ocurrir algunas cosas que catalizan todo esto. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial se desarrollan dos disciplinas en forma paralela. Por un lado, la psicología cognitiva, que estudia las respuestas de los seres humanos frente a distintas situaciones empíricas. Y la otra es la ingeniería en factores humanos, que básicamente estudia la interacción de los humanos con el sistema donde trabajan, sistema donde hay otras personas y donde hay tecnología cada vez más compleja. Esto hizo que empezáramos a ver las cosas desde otra perspectiva, no tanto desde el esfuerzo individual, sino con una visión un poquito más sistémica. Cuando uno hablaba en 1970, 1980, de seguridad hospitalaria, el foco estaba en higiene y seguridad. De hecho, yo cuando empecé a ver todas estas cosas y quería ver cómo trabajaban los médicos, los enfermeros, te hacían ver las calderas, te hacían ver la esterilización. O sea, foco en estructura, claramente. En la década del 80, los Estados Unidos estallan los juicios por mala praxis, como pasó acá también en la década del 90, y todavía seguimos con esto. En Argentina hay más de 20.000 juicios en actividad. Y bueno, esto hizo que el foco se pusiera muy focalizado sobre la parte médico-legal. En 1980, de la mano de Abedis Donabedian y otras personas, y ante las grandes disparidades en la atención de los pacientes, que variaba mucho la atención, Abedis Donabedian crea, es uno de los grandes padres de lo que es la calidad médica, ¿no? La necesidad de medir estructura, de medir procesos, de medir resultados. El trabajo pionero de los anestesiólogos, que comenzaron a reportar incidentes graves con anestesia, y a partir de ahí desarrollar un montón de mecanismos de mejora. Fueron los primeros que interactuaron con la industria para conseguir oxicapnógrafos, los primeros que empezaron con simulación, los primeros que empezaron con manejo de recursos de cabina, como los aviones. Pero las cosas realmente se aceleraron mucho cuando empezaron a haber casos verdaderamente mediáticos en los Estados Unidos. Y a mí me gusta mostrar las caras de las personas que se murieron por estas cosas. Hoy, las residencias en Estados Unidos, el horario de los residentes en Estados Unidos está regulado. No pueden trabajar más de 80 horas por semana, que ya es muchísimo, pero no pueden hacerlo con periodos de descanso establecidos. Y todo esto surgió a partir de Libby Zion, una hija de un famoso periodista que muere en Cornell a causa de mala comunicación, de problemas, de residentes muy cansados. Y hoy modificó esto. Betsy Lehman, periodista del Boston Globe, especializada en salud, que muere por una letra D, una prescripción oncológica ambigua. El oncólogo era la época que todavía se hacían las recetas oncológicas a mano, como si fuera cualquier otra receta, y no con proformas, y colocó en su esquema mental 800 miligramos cisplatino, 800 miligramos 4D. Claro, en su esquema mental era 800 miligramos dividido en 4 días. Sin embargo, se confundió y se dio 4 veces por día la misma dosis y falleció. Hoy, el checklist de verificación de seguridad de cirugía es un estándar de la cirugía que no se cumple del todo bien, pero que está establecido, pero que viene a partir de este señor Willie King, que era un señor diabético, al cual le amputaron la pierna equivocada y después tuvieron que amputarle la otra. Dicho sea de paso, nosotros en la compañía tenemos en los últimos 10 años más de 25, 30 casos de errores de sitio quirúrgico. O sea, estas cosas ocurren. En pediatría, Josie King, pueden ver el video de la mamá que en el John Hopkins, a partir de una mala comunicación, la madre les decía a los enfermeros que no la veía bien, los enfermeros no le daban mucha bolilla, problemas de comunicación, muere deshidratada después de una infusión de vía central. Y esto significó que todo el John Hopkins hoy sea uno de los principales centros mundiales de seguridad del paciente. Este actor que es conocido, Dennis Quaid, hizo un pedido en el Congreso norteamericano para que las farmacéuticas dejaran de producir medicamentos LASA, esos medicamentos, y esto es un curso de tecnología, look alike, sound alike, que se parecen mucho, tiene similitud fonética o de envasado por refuerzo de marca, pero esto hizo que sus mellizas recién nacidas, en vez de darle 1000 unidades internacionales de heparina, le dieran 10.000 unidades con viales prácticamente parecidas. ¿Por qué perdí tiempo con todo esto?
Porque realmente las cosas que han movilizado fuerte en seguridad del paciente han sido historias potentes, historias que cambiaron muchas cosas. Y las historias atraen la atención, promueven el pensamiento crítico, son fáciles de recordar, inspiran el cambio. Porque cuando uno dice 1 millón de muertos, 40.000 muertos, 98.000 muertos, 5 por 1000 días catéter, la bacteriemia, no te dice nada. Ahora una historia bien contada moviliza corazones, moviliza conciencias. Este señor que vemos acá a la derecha es una especie de padre fundador del Movimiento Mundial por la Seguridad de los Pacientes, del cual, reitero, soy un militante. Es Lucian Leape, es un cirujano ya retirado del Children de Boston, y además un investigador de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que a mediados de la década del 80 se le ocurrió la idea de decir, bueno, para que nos situemos, él quería demostrar que había una industria del juicio. Ese es el objetivo del estudio de praxis médica de Harvard, que es el primero que ven ahí, que es un papel clásico. Y entonces se dijo, bueno, ¿cuál es la incidencia real de negligencias en hospitales norteamericanos, en este caso del estado de Nueva York? Entonces hicieron un estudio retrospectivo, se armaron grupos de investigación y le pidieron a los investigadores que identificaran en más de 30.000 historias clínicas del estado de Nueva York para la mediados de la década del 80, eventos adversos. Y nos regala la definición de eventos adversos, que es la que manejamos hasta hoy en día. Evento adverso es daño producido al paciente a consecuencia del accionar asistencial. Negligente o no, evitable o no, daño que se lo pusimos nosotros. A veces se puede evitar, a veces no. Lo que él vio, o lo que este grupo de revisor, si bien el estudio puede tener críticas metodológicas importantes, retrospectivos, subjetivos, etc., que aproximadamente el 4% de los pacientes internados en esas 30.000 historias sufrían eventos adversos. Y a juicio de los peritos, 50% de estos eventos adversos eran evitables. Más o menos habían sido 1.113 eventos adversos, de los cuales solamente 8 fueron a juicio. Con lo cual ya vamos viendo esa diferenciación entre la industria del juicio que va por un lado y eventos adversos que va por otro. En 1994, justo cuando yo estaba haciendo este switch de la neurocirugía hacia la medicina legal, la gestión de riesgos, publica en el Journal de la Asociación Médica Americana, una revista mainstream de los Estados Unidos importante, este documento que fue como, para mí en ese momento que lo leí, fue como una epifanía, porque la verdad que no hay muchos trabajos donde la gente se dedique a hablar de errores en medicina. Había uno de Popper y McIntyre en 1993, tratando de asumir una actitud mucho más crítica a las complicaciones, a lo que es disfrazado como variaciones normales cuando son errores groseros. Y claro, lo que él notó en este trabajo es lo que más o menos nosotros también vemos en la compañía, a donde recibimos más o menos 50 demandas por mes. La mayoría, créanme, la mayoría de las cosas malas y aún de las cosas horribles le pasan a buena gente. Obviamente hay un porcentaje de errores que se producen por falta de conocimientos, pero no es un tema de manzanas podridas, sino que es un tema de procesos deficientes, de sistemas que parecen estar preparados para que la gente se equivoque, y se equivoca, y el paciente sufre daños. Hasta que llegamos a esto que yo les decía. En noviembre de 1999, el Instituto de Medicina, parte de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, hoy ya forma parte, hoy es la Academia de Ciencias, juntó toda la bibliografía que había hasta ese entonces e hizo esta estimación. Para ese entonces se calcula que morían en los Estados Unidos entre 44.000 a 98.000 norteamericanos por errores médico-asistenciales evitables. Cuando digo médico-asistenciales, asistenciales, porque también de enfermería y de farmacia, etc. Con lo cual, los errores asistenciales se transformaban en la 8ª causa de muerte en los Estados Unidos. Imagínense esto en manos de periodistas. Cuando salió esto, los diarios publicaban en Estados Unidos: los médicos matan más gente que los accidentes de tránsito. A un costo enorme. Cuando se calculaba en Estados Unidos y se sumaban los costos directos de estos eventos adversos, con toda la pérdida de productividad, subsidios, etc., llegaba a casi 30.000 millones de dólares. Entonces, la conclusión fue esto que venimos hablando: la mayoría de los problemas se deben a sistemas defectuosos, no a fallas individuales. Y no alcanza con pedirle a la gente que se esfuerce más.
bastantes esfuerzos de los profesionales, pero si nosotros queremos llegar a niveles de confiabilidad más altos, tenemos que pensar un poco más el sistema. Este trabajo, lo que hizo, como son los norteamericanos, para mostrar el impacto que hacía estos 44.000 a 98.000 muertos, eran equivalentes a una caída de jumbo por día. Ustedes saben que la complicación, la comparación entre medicina y aviación, tal vez sea un poco injusta porque la medicina es mucho más compleja que la aviación, las variables son muchísimo mayores, pero la pregunta que yo les hago es, si se cayera un jumbo por día, ¿ustedes volarían? Y la otra pregunta es, ¿cuánto estaría dispuesta la sociedad, los privados, el Estado, a invertir para evitar esta tragedia? Pues bien, hoy en la Argentina, en todo el mundo, miles de personas son dañadas o mueren por cosas que pudieron evitarse. Lo que pasa es que como están desperdigados, nadie los cuenta, no generan este impacto. Y esto hace que no nos sintamos tan incómodos ante esta catástrofe, que lo es, sin duda. Cuando salió el trabajo RAES humano, muchos países quisieron replicar ese trabajo para ver en sus países cómo estaban. Y hay muchos trabajos ya de prevalencia de eventos adversos. Acuérdense, eventos adversos es daño que nosotros ponemos al paciente, evitable o no, en Estados Unidos, Australia, Reino Unido, con todos los que ven ahí. Argentina participó del estudio IVEAS, junto con otros 4 países latinoamericanos, y publican sus resultados en 2012. En un día determinado, 1 de cada 10 pacientes, si se hace un corte, internados en un hospital argentino, sufre un evento adverso, y a lo largo de la internación, si el corte se hace a lo largo de la internación, el 20%. Si el 20% de los pacientes que están internados varios días tienen eventos adversos, y el 50% de estos eventos adversos serían evitables, de acuerdo a la opinión de los peritos. Bueno, fíjense que el evento adverso más prevalente en el estudio de IVEAS fue la úlcera por presión, o sea, las escaras, una verdadera epidemia bajo las sábanas que tenemos en Argentina, y que ya te habla de una calidad cuando no tenía escara, que es escare de calidad un poco defectuosa. Bueno, hablamos de daños. Bueno, ¿qué daños ocurren? Las primeras listas de daños son las que haríamos cualquiera en internación. Este informe Boxer es un informe que pidió el Senado norteamericano a partir de todas estas causas de muerte. Bueno, nadie nos tiene que decir, básicamente los médicos sabemos cuáles son los errores. Errores de medicación, errores de diagnóstico, errores quirúrgicos, retrasos en cesáreas, malas decisiones en ese tema, úlceras, neumonías asociadas a respirador, infecciones asociadas a catéter, infecciones urinarias. Bueno, no necesitamos que nos hagan una lista. El tema es que muchas veces disfrazamos como desvíos normales cosas que podrían haberse evitado y que no son desvíos normales. Hoy, en este trabajo clásico, que lo repiten casi toda la gente que hace seguridad del paciente, claramente la atención de la salud, un hospital es un lugar peligroso. Nosotros todavía contamos los daños por ciento, y probablemente nos va a costar mucho cambiar. Porque trabajamos ya con pacientes que están dañados, que tienen problemas, pero claramente, fíjense, si uno tendría que viajar 10 millones de veces en un tren europeo de alta velocidad para tener un accidente fatal, y uno tendría que aproximadamente internarse 300 veces para que te maten. Lo digo en forma exagerada, para tener un accidente fatal. Entonces, algunos han comparado la atención de la salud como una industria altamente riesgosa, tan riesgosa como subir al Himalaya o hacer bungee jumping, estos que se tiran de los puentes con las sogas estas elásticas, etc. Discutible, no, todas estas cosas, pero claramente estamos en un lugar peligroso. O sea, los hospitales no son lugares que tenemos que hacerlos más confiables, más seguros. 2 años después de publicado el informe RAES humano, se publica este informe, que tal vez sea más trascendente, a mi juicio, que el primero, que nos habla de la brecha. Esa es la grieta, ahora que está de moda hablar de la grieta, se llama cruzando el abismo, el quiasma, el abismo de la calidad. Y habla de esta grieta entre la atención médica que estamos dando y la que podríamos dar
con los mismos recursos hay un abismo. Y la función nuestra sería achicar esta grieta. Y este trabajo define las 6 dimensiones de la calidad, y yo creo que es la mejor forma de definir calidad. Y lo que tenemos que hacer en cada una de estas dimensiones. Y así se define calidad, por estas 6 cosas. La calidad se define por sus dimensiones. Y claramente hoy la atención no es segura. Lo estamos viendo, millones de personas son dañadas por el sistema que se supone debería ayudarlos. La atención no gira alrededor de los valores, preferencias, necesidades expresadas de los pacientes, sino alrededor de las necesidades, de los valores, fundamentalmente de los médicos y de las organizaciones de salud. Tenemos que virar, poner al paciente en el centro de todo, preguntarle su opinión a todo nivel, macro, políticas, regulaciones, legislación, meso, gobernanza hospitalaria y micro. Y no, claramente eso no ocurre. Ustedes fíjense que hoy, por ejemplo, no se permite, hay horarios de visitas restringidas y hay toda una tendencia de humanización de la terapia intensiva a permitir que al menos un familiar esté acompañando al paciente todo el tiempo. La atención no es efectiva, es muy variable, no todas las personas reciben la atención basada en la evidencia, depende mucho de qué médico te toca, qué médico no te toca, se hacen cosas que no están totalmente probadas su efectividad, no es eficiente, se gasta mucho en los últimos 6 meses de vida, hay mucho desperdicio. Vamos a ver que el 15% del gasto hospitalario se va para tratar complicaciones que podrías haber prevenido con muy bajo costo. No es oportuna, por supuesto, que llega muchas veces tarde. En América Latina, entre que una mujer hace el turno, consulta para un nódulo mamario y termina teniendo diagnóstico y tratamiento de cáncer, pueden pasar varios meses. Y por supuesto, no es equitativa, la línea de largada no es la misma para todos, hay una salud para ricos, una salud para pobres, e inclusive para ricos, dependiendo del día de la semana, ¿no? Porque uno puede tener Osdeos Medical 8500, pero si a vos te agarra el accidente en la ruta Magdalena, vas a ir al hospital de ahí. Y no es lo mismo tener accidente cerebrovascular un martes a las 11 de la mañana que un domingo a las 2 de la mañana. Es totalmente distinto. El desafío es lograr mucho más confiabilidad en todo el sistema. Hoy no tenemos tiempo de hablar de las 6 dimensiones de la calidad, de eficiencia, de centro en el paciente, de efectividad, pero sí vamos a focalizarnos mucho en seguridad del paciente. Ustedes saben, y acá tengo que hacer un homenaje a Alberto Agres, porque yo era todavía un médico relativamente joven, en la década del 90 nadie hablaba de esto, y él desde la Academia Nacional de Medicina, junto con Zulma Ortiz, el Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, ya comenzó sobre el final de su carrera, siendo un académico, más de 80 años, a darse cuenta que este era un tema, ¿no? Y de hecho, fíjense que él fundó, estamos hablando del principio de los 90, erroresmedicina.academianacionalmedicina.edu.ar, donde empezaba a juntar bibliografías, se juntaron trabajos. Lamentablemente hoy esa página se discontinuó, Zulma se fue a la OPS, a otros lados, y esto se discontinuó, pero en Argentina tuvimos nuestro pionero de este tema, tuvimos nuestro profeta de esto que decía, este tema hay que darle atención, hay que darle importancia. En el año 2008, claramente, de la mano del Instituto para la Mejora en Salud de los Estados Unidos, que es una ONG prestigiosa, y Don Barwick, que es su presidente emérito, se comienza a hablar de la triple meta. Hoy, escuchando estos días un seminario de sanitaristas, decían, nuestro sistema de salud debería llamarse sistema de enfermedad. Porque no está pensado en salud, está focalizado fundamentalmente en el enfermo agudo y en la internación. Cuando los problemas son crónicos, pluripatológicos, del adulto mayor, tenemos que hacer mucho más para trabajar en salud. Trabajar en salud. El negocio es la salud, trabajar sobre la salud de la población. Tenemos que mejorar la experiencia de los pacientes, dentro de la cual están los resultados, pero que no es todo. Y por supuesto no podemos seguir expandiendo el gasto en salud. Tenemos que ser mucho más eficientes. Tenemos que disminuir el costo per cápita de asistencia sanitaria, no restringiendo atenciones, sino siendo mucho más eficientes. Estados Unidos gasta el 21% de su PBI en salud y tiene indicadores pésimos comparado con sus vecinos o con gente que gasta mucho menos. Argentina gasta el 9% de su PBI en salud y tiene muy malos indicadores también. Entonces, no nos queda otra que trabajar sobre estos 3 temas que algunos le han puesto la 4ª meta, con toda lógica. Todo esto no se puede hacer sobre la base de
gente que está sobrecargada, que está mal paga, que está insegura. El bienestar del personal es una precondición, como vamos a tocar después el tema, para avanzar en seguridad del paciente. Bien. Vemos ahí el famoso modelo de queso suizo de James Reason, de cómo se alinean los planetas en algún momento para producir daños. Las cosas hoy se saben que son un poquito más complejas, pero haciendo un ejercicio de síntesis y para orientarnos, si uno revisa la literatura en general y trata de agrupar cuáles son las causas por las cuales se producen errores, son 4 básicamente. La primera es la falibilidad humana. Los humanos nos equivocamos. Los errores son parte de la conducta humana normal, no son una aberración de la conducta humana. Por eso llama la atención, en toda nuestra formación de grado y de posgrado, la baja tolerancia al error. El error es muy mal visto en medicina. No te podés equivocar, porque si te equivocás, mira lo que pasa. Entonces el error termina siendo visto como una falla moral. Tendría que haber estudiado más, tendría que haber esforzado más. Y claramente cualquier programa de seguridad que esté focalizado en la 0 falla, en el 0 error, va a fracasar, porque te vas a equivocar, aunque seas experto. El enemigo no es el error, el enemigo es el daño. Esto lo tienen muy claro las industrias de alto riesgo, como la aviación civil o la ingeniería nuclear. Los ingenieros cuando los forman, uno de los patrones básicos es una gran preocupación por las fallas. Las cosas pueden fallar. Entonces, como vos te vas a equivocar, por más que seas muy estudioso, vamos a generar sistemas redundantes, controles redundantes, vamos a buscar listados de verificación, controles por oposición, para que cuando vos te equivoques no se produzca un daño. La segunda causa es que nosotros no nos damos cuenta de lo compleja que es la atención médica. Cuando uno habla con ingenieros o cuando estudia la teoría de la complejidad, la asistencia sanitaria es el paradigma del sistema complejo. Los sistemas complejos se caracterizan, entre otras cosas, porque la incertidumbre es la norma. Muchas veces ustedes, su día de trabajo en los hospitales, nunca es como pensaban. Siempre tienen que estar haciendo ajustes. Los sistemas complejos, las relaciones entre las partes, son más importantes que las partes mismas. Fíjense que estamos en un sistema donde vos tenés 120 especialidades y subespecialidades, más de 6.000 tipos de drogas, más de 4.000 procedimientos, localizaciones de atención diversas, fragmentación de la atención, jerarquías muy rígidas, malos canales de comunicación, deslinde de responsabilidades muy poco claras. Esto es un caldo de cultivo para que se produzcan los errores. Y en estos sistemas complejos, a veces la hiperespecificación genera más problemas que soluciones, con lo cual a veces reglas muy sencillas como ante la duda pará, ante la duda pregunta, tienen mucho más efecto que las 1500 normas de la Chain Commission. Trabajamos en un sistema y cada sistema está perfectamente diseñado para lograr los resultados que obtiene. Esto es así. Y tenemos un sistema defectuoso que produce malos resultados. Cuando hablo de sistema, hablo de conjunto de personas que tienen que interactuar entre sí y con tecnología cada vez más compleja. Entonces es muy fácil agarrarnos con el último eslabón de la cadena, el que comete el error, sin ver todo el marco, el iceberg ese que está por debajo, que genera o casi propende que esta persona se equivoque. Y por último, nosotros, vuelvo al modelo de queso suizo, puesto por James Reason, un psicólogo de Manchester, que dice, entre los pacientes y los peligros, nosotros ponemos barreras. Una barrera puede ser nuestra formación, nos preocupamos, estudiamos. Otra barrera pueden ser las buenas prácticas. Otra barrera pueden ser las alarmas, la tecnología. Pero la realidad es que cada una de estas barreras, que como feta de queso Gruyère, Emmental, se discute, tienen agujeros, tienen agujeros. Mi formación tiene agujeros, las normas y procedimientos tienen agujeros, pueden fallar, la tecnología también. En algún momento esos agujeros se alinean y se produce el gran accidente. Probablemente los que estén metidos un poco más en cómo evaluar un accidente tienen esta visión un poquito más compleja, que es el protocolo de Londres de cómo se analizan accidentes. Cuando hay un daño, uno lo primero que tiene que evaluar
son las defensas y barreras que fallaron, esto que vimos. Después la falla activa, el del último sector, el médico, el enfermero, el técnico que se equivocó, que puede haber sido un error, o sea, una omisión, no hizo lo que tenía que hacer, de forma absolutamente involuntaria, que puede haber sido un acto inseguro, que él minimizó el riesgo, no pensó que iba a pasar nada y finalmente pasó, cosa que es muy frecuente, o que puede ser una grosera violación a un procedimiento porque nadie hubiera hecho, donde cabe una sanción disciplinaria. Esto que estoy diciendo es muy importante para tener un sistema de cultura justa frente a los errores médicos. Después tenés que analizar los factores contribuyentes del ambiente, del equipo, del personal, de la tarea, cosas que pueden haber influido en ese error. Y por último, decisiones gerenciales tomadas por personas que están muy lejos en tiempo y espacio del que se equivoca, pero que tienen responsabilidad también. Porque si yo no tengo suficiente personal, un médico tiene que ver 70 pacientes por guardia, coloco turnos cada 10 minutos, o compro medicamentos que son iguales, de un depresor respiratorio, o un diurético, y después los pongo en el carro de paro, todos juntos, ¿de quién es la responsabilidad? Entonces, estas son formas de cómo se producen los daños. Como les dije, esto es un poquito más complejo, pero sirve por lo menos para tener un esquema, porque esto nos da la sensación de falsa causalidad, que las cosas son lineales. Y las cosas no son tan lineales en medicina, son mucho más fenómenos transitorios, emergentes, que surgen no tanto de una causa clara, sino de la gran variabilidad con la que trabajamos. Pero ese será tema de otro momento. Entonces, la ciencia de la seguridad, que viene a aplicarse a medicina de la ingeniería, básicamente, tiene sus principios básicos, como toda ciencia, y los principios básicos de la ciencia de la seguridad son estandarizar todo lo que se puede estandarizar. Medicina hay cosas que no, pero el antibiótico profiláctico, ¿cómo se lo vas a dar? Lo podés hacer. La guía para determinado diagnóstico también lo podés estandarizar. Generar verificaciones independientes, muchas veces tiene que ver con checklists en los puntos de cuidado, con doble controles, y fundamentalmente aprender de los errores, ¿no? O sea, poder disecar los errores, ver cuáles fueron los factores contribuyentes, las causas, todo esto que estamos viendo. Bien, ¿qué pasa? En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud se hace cargo de esto, y funda la Alianza Mundial por la Seguridad de los Pacientes. Y nos regala, vamos a ver que esta evolución también evolucionó, la primera definición de qué se entiende por seguridad del paciente. Por seguridad del paciente, la forma clásica de ver esto, que se conoce como seguridad 1, consiste en reducir el daño innecesario asociado a la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Mínimo aceptable que se viene corriendo. Pues yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mínimo aceptable de una bacteriemia asociada a catéter? En Argentina uno me dirá, mirá, de acuerdo al programa BID y todo, estamos en 4 por 1000 catéter, el mundo está hablando de 0. ¿Cuál es el mínimo aceptable de una neumonía asociada a respirador? Nosotros en Argentina estamos en un promedio de 12, 14, 13 por 1000 días respirados. El mundo está hablando de 3, 4. Y cuando yo era residente y rotaba por terapia intensiva y colocábamos una vía central y el paciente hacía un neumotórax, nadie se preocupaba mucho. Era la complicación cuando hacíamos con parámetros anatómicos. Hoy si hiciste una vía subclavia sin ecografía, y te van a decir estás alterando una práctica básica de seguridad. O sea, ese mínimo se viene corriendo. La Organización Mundial lanza sus grandes desafíos mundiales, los desafíos mundiales. El primero les va a sonar mucho, seguramente los office de enfermería, ustedes, y en el mes de mayo harán campañas con el famoso eslogan, manos limpias salvan vidas, cuyo producto final, producto bebé, fueron los 5 grandes pasos del lavado de manos, que hoy tan frecuentemente lo tenemos en la pandemia tan claros, manos limpias salvan vidas. El segundo desafío global fue cirugía segura salvavidas, destinada a salvar millones de vidas. Porque ¿qué son los desafíos globales de la OMS? Son grandes campañas multimodales, medios gráficos, brochures, afiches, guías, cuyo objetivo es salvar millones de vidas mediante medidas basadas en la evidencia, para que la gente no discuta la evidencia y sí discuta cómo implementa estas cosas. El checklist de verificación de la seguridad quirúrgica, que fue un poco el bebé de este trabajo de más de 300 personas, cirujanos, anestesiólogos, clínicos, durante un año, reduciría la mortalidad y mortalidad quirúrgica en un 30%. Y el último desafío global
tiene que ver, ustedes por ahí hay muchos clínicos, el tema de tenemos que bajar los errores de medicación, que son muchos, muchos, y llama a atender situaciones prioritarias. Las situaciones prioritarias son básicamente los pacientes internados, y dentro de ellos los pediátricos, los ancianos, los obesos, los insuficientes hepáticos, los insuficientes cardíacos, los insuficientes renales, por los pacientes oncológicos, por la potencialidad de gravedad de los esquemas terapéuticos en ese lugar. Llama a atender la atención a las transiciones asistenciales, la mala conciliación de medicamentos y el drama de la polifarmacia en el adulto mayor. Polifarmacia se define como más de 4 medicamentos utilizados al mismo tiempo en forma crónica. Y si uno piensa en la situación de los adultos mayores, yo creo que casi todos tienen más de 4 medicamentos. Bueno, esto es lo que se pone a trabajar la OMS. Por su parte, la Joint Commission, ustedes saben que la Joint Commission es la comisión que acredita calidad en los Estados Unidos. Dicho sea de paso, 98% de los hospitales norteamericanos están acreditados Joint Commission. En Argentina solo 3, austral, italiano y alemán. Y lo hacen así porque si no están acreditados Joint Commission, Medicare no les dará contratos. Ahí ves una alineación entre calidad y economía, ¿no? Bueno, se plantearon, algunos de ustedes han vivido algún proceso de acreditación en algunos de estos hospitales, 6 grandes metas internacionales de seguridad. La primera es identificar correctamente a los pacientes. La atención segura comienza cuando se le da el tratamiento correcto a la persona indicada, algo que no siempre es así, principal causa de transfusiones incompatibles, se siguen entregando bebés a madres equivocadas para amamantar, ha habido equivocaciones en cirugías, medicamentos a pacientes. Bueno, este es un primer paso. Tenemos que empezar la comunicación de los médicos en los pases de turnos, en las interconsultas, entre médico generalista y especialista, son absolutamente informales, no hay un canal estructurado de comunicación, con una técnica estructurada como ocurre, por eso hoy se está pidiendo que utilicen técnicas de comunicación estructurada, para que todos pasemos la información de la misma manera. Está la técnica SBAR, la técnica IPAS y tantas otras, que lo que buscan es que realmente la información se transmita y el receptor realmente verifique, el emisor verifique que el mensaje ha sido recibido como él quiso darlo. Bueno, mejorar la seguridad de medicamentos de alto riesgo, una estrategia para heparinas, para insulinas, para quimioterápicos, para soluciones concentradas de electrolitos, para opiáceos, para sedantes. Y fíjense, uno de los medicamentos de alto riesgo que hay que prestarle mayor atención, ustedes que muchos son reumatólogos, es el metotrexato oral, que ha generado muchos problemas cuando se confunde la dosis para oncología con la dosis para reumatología. Paciente no empoderado, paciente no activado, toma la dosis como oncológica cuando es un paciente reumatológico y tiene graves daños. Cuando yo le digo a muchos amigos míos que uno de los grandes desafíos es operar al paciente correcto en el lado correcto, me dicen, ¿cómo puede ser que esto no va de suyo? Y sin embargo, sigue ocurriendo. Cuarta meta internacional. Quinta, reducir todo el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Ustedes saben que ya se trata de no hablar de infecciones intrahospitalarias, sino de hablar asociada al cuidado. Esto tiene que ver con que no es la infraestructura la que te contagia, sino somos nosotros, fundamentalmente con nuestras manos, quienes llevamos los bichos de un lado a otro. Quien habla de IACS básicamente está hablando de, y ahora lo hemos visto con los brotes, neumonía asociada a respirador, bacteriemia asociada a catéter, infecciones asociadas a sondas vesicales, infecciones de sitio quirúrgico, uso racional de antibióticos, control de brotes, todas las cosas que estamos viendo ahora. Y bueno, muchísimos pacientes, un porcentaje, y esto va a ir en aumento, que se internan son adultos mayores. Los adultos mayores internados tienen síndromes confusionales, ellos se caen, se fracturan la cadera, tienen lesiones intracranianas, algunos están anticoagulados y el tema es peor. Entonces, trabajar sobre estos daños. Claro, hoy, a lo largo de estos 20 años, se ha publicado muchísima evidencia. Ahí ven, AHRQ es la Agencia Federal de Calidad de los Estados Unidos, que publica periódicamente, más o menos cada 10 años, estos estudios de prácticas de seguridad con evidencia científica. Y definen práctica de seguridad. ¿Qué es práctica de seguridad? Es
tipo de proceso o estructura cuya implementación reduce la posibilidad de ser dañado por el sistema. Lo interesante de esta definición es que te pone el sistema de salud como NOXA y las prácticas de seguridad como las vacunas, si se quiere. Bueno, cuando uno revisa esto, ven que los que tienen más ranking, los que mejor rankean, dentro de más de 70 prácticas de seguridad, son estos 10. Este sería el top 10 de las prácticas de seguridad, ¿no? O sea, los checklists perioperatorios, los bandes, los paquetes de medidas para vías centrales, la higiene de mano, abreviaturas peligrosas, bueno, todos los que están viendo ustedes acá, prevención de trombosis venosa profunda y TEP. Bueno, entonces ya, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y tienen otras también. Para mí, en el caso de los hospitales, los farmacéuticos hospitalarios son centrales para reducir errores de medicación, y tienen toda esta otra lista. Podríamos estar todo un curso hablando de, por ejemplo, la importancia que tiene hoy la simulación para mejorar la seguridad de los pacientes. Entonces, en todas estas áreas hay muchísimo para trabajar. Pero bien, han pasado 20 años. ¿Y cómo estamos hoy? La verdad es que no hemos mejorado. No hemos mejorado. Se ha acumulado gran cantidad de datos, gran cantidad de conocimiento, y sin embargo el paso a la acción viene muy demorado, claramente demorado. Hoy, cuando uno ve esos 44.000 a 98.000 pacientes que hablábamos en Estados Unidos, hoy, habiendo refinado la herramienta de medición de eventos adversos en historias, se calcula que está entre 200 a 400.000. Y fíjense que no mencionamos acá, recién ahora hago una primera mención, a los errores diagnósticos. Porque durante los primeros 15 años, el movimiento por la seguridad de los pacientes se concentró casi exclusivamente en el paciente internado, y se desentendió del paciente ambulatorio, cuando por un paciente internado, 25 son seguidos ambulatoriamente. Y cuando uno empieza a pensar en la magnitud del error diagnóstico, es muy grande. Cuando uno empieza a pensar en función sanitarista, los sanitaristas utilizan, ustedes saben, un indicador que se llama DAILIES, que es un indicador que se llama días de vida perdidos ajustados por discapacidad. Es un indicador que permite, en un solo indicador, medir la carga de enfermedad de una enfermedad. Es decir, cuál es la carga, cuál es el peso de la diabetes, cuál es el peso de la hipertensión. Bueno, fíjense la cantidad, 22.7 millones de dailies perdidos, a un costo enorme de 132.000 millones de dólares, y se calcula que en el mundo, al 2012, 42.7 millones de personas eran dañadas por eventos evitables. Recuerden siempre esto de que la mitad evitable, la mitad no, más o menos. Y este es un problema que afecta tanto a los países desarrollados como a los subdesarrollados, y más a los países subdesarrollados. Por eso uno se indigna cuando piensa que la calidad o la seguridad es para gente que tiene otros problemas resueltos, ¿no? O sea, bueno, esto es para gente que quiere acreditar, para el hospital italiano, para el hospital austral. Nosotros estamos en el hospital público, ¿qué querés que hagamos calidad? Mirá lo que es. Y esto es un error, porque nosotros estamos bajo el paradigma del acceso, digamos, ¿no? Y acceso sin calidad puede ser muy peligroso. Esta es la realidad. El año 2016, el profesor Macari publica este trabajo que generó un gran, porque lo publica en el British Medical Journal, ¿no? O sea, no publica en cualquier revista, donde dice, el error médico sería la tercera causa de muerte en los Estados Unidos. Ahora bien, este trabajo fue muy criticado metodológicamente, porque lo que él hizo fue ir a ver ese trabajo que les acabo de mostrar de 200 a 400.000 muertos, después fue al CDC, y dijo, bueno, si mueren entre 200 a 400.000 personas por errores médicos, tomemos que mueren, qué sé yo, 251.000 personas por año. Bueno, ¿cuántas mueren de cáncer? 585.000. ¿Cuántos mueren de enfermedades cardiovasculares? 616.000. ¿Cuántos mueren de POC? 150.000 más o menos. Bueno, entonces el error médico asistencial sería la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, por encima del EPOC, por encima de los suicidios, por encima de los accidentes con arma de fuego, por encima de los accidentes vehiculares. Bueno, esto fue muy criticado, pero fíjense que en este trabajo que publica la OCDE son la Organización de Cooperación y Desarrollo Económica, que agrupa a países desarrollados fundamentalmente, hoy se estima que los errores en la asistencia sanitaria son la 14ª causa de morbilidad a nivel global.
para que se den una idea, sería más o menos la misma capacidad de muertes y discapacitados que la esclerosis múltiple en países desarrollados, y que la tuberculosis y la malaria en países subdesarrollados. Y más o menos se estima que el 15% de la actividad total de los hospitales y de su gasto va para tratar complicaciones que podrían haber sido evitadas con medidas relativamente sencillas y de bajo costo. Y claramente, si uno tuviera que decir cómo estamos en el viaje hacia una cultura de seguridad, y estamos entre una cultura patológica y reactiva. Es decir, ¿qué quiero decir yo con conducta patológica? Una conducta donde nadie le interesa mucho medir, donde se mata el mensajero, donde las responsabilidades son difusas, donde mientras las grandes cosas no haya grandes juicios, los medios no me persigan, siga. Una cultura reactiva, donde nos volvemos locos cuando pasa un accidente, quiero la norma, hasta, bueno, pasando por una cultura calculadora, ¿qué gano yo con esto? ¿Cuál es la inversión? La cultura proactiva, donde por ahí se delega esto en un comité, cuando realmente esto es cuerpo a cuerpo en cada servicio, hasta llegar a una verdadera cultura generadora, donde la calidad y la seguridad no es la frutilla de la torta, es la torta. Este es mi negocio. En mi visión, dar una atención segura y de calidad no es un aditamento a otra cosa, es lo que debo hacer. ¿Y por qué vamos tan lento? Primero porque no termina de reconocerse este como un tema de salud pública. Y no termina de reconocerse como un tema de salud pública porque, claro, no llama la atención. Si vos no estás incómodo, es muy difícil que quieras. Si vos en el status quo te parece que estamos más o menos bien, y es difícil. Y no está en la agenda como un tema central, el tema de los muertos por errores asistenciales. Muchas barreras culturales, falta de liderazgo, escepticismo, muchos médicos no terminan de creer que esto es un problema, porque no se condice con su experiencia personal, la famosa tiranía de los pequeños números, mucha discrecionalidad, nadie te controla, nadie te regula, un montón de cosas, uno puede trabajar una regulación de horas ni de descansos, falta de consenso en las cosas que hay que hacer. Obviamente la industria del juicio es un problema, porque decimos de hablar de los errores, y cuando hablas, la gente trata de ocultarlos, obviamente, porque tiene miedo de tener un juicio. Dudas acerca de la evidencia científica, los médicos nos hemos enamorado, y ustedes los reumatólogos hacen mucho trabajo de científico, del estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, que me demuestre que el checklist mejora la mortalidad quirúrgica, el estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, que me demuestre que la higiene... Bueno, y es muy difícil, porque es muy difícil tener el nivel de evidencia biomédica para cosas sociales complejas. Y la aplicación de un checklist y la higiene de manos no es un tema técnico exclusivamente, sino es un tema social complejo, con lo cual, si nosotros estamos esperando la evidencia dura, tal vez sea mejor entrar a pensar o a repensar ciclos de mejora rápida, prueba y error, y ver cómo nos va. Dificultad para presentar el caso económico, ya sabemos bastante cuánto cuestan los errores, faltan mucho más estudios de costo-efectividad, intereses no alineados, mientras no cambie el sistema de pago, mientras no se premie la calidad y se castigue la no calidad y la no seguridad, no vamos a avanzar. Hoy algunas clínicas, sobre todo en el interior, ganan más dinero por los pacientes que se complican que por los que andan bien, porque nadie les debita. Bueno, si tuvo neumonía, tuvo un mes, factura un mes de terapia. Más allá del giro cama y todo, mientras no haya un incentivo también económico, premios y castigos, va a ser muy difícil. Y por último, las organizaciones no terminan de aprender. Esta es la realidad. Un cirujano que se equivoca de lado, a él les puedo asegurar que no le va a pasar nunca más eso. Ahora, no necesariamente la organización donde le ocurrió va a hacer lo mismo. No necesariamente. Bueno, ya sabemos la magnitud del problema, ya sabemos por qué hay que trabajar en seguridad, ya sabemos qué es lo que hay que hacer básicamente. Ahora bien, ¿qué nos depara el futuro? Y muchas cosas estamos aprendiendo en la pandemia. Hemos descubierto que esa definición que yo les dije al principio, de seguridad del paciente concentrada exclusivamente en evitar daños, se queda un poco corta. Hoy la gente que habla de seguridad en cualquier otra industria te dice, seguridad es evitar accidentes, pero también es la capacidad que tienen los individuos y las organizaciones de ser resilientes,
de poder mantener las operaciones recomendadas, tanto bajo condiciones esperadas como inesperadas. Hoy en la pandemia era absolutamente inesperado. Tenés que generar seguridad mediante aprendizaje, vigilancia, respuesta y anticipación de los problemas. Y estas son las capacidades de resiliencia, porque realmente te va a costar, hoy todos los papers, todos los trabajos, todos los congresos, todos los que se trabaja de seguridad, se concentran en eventos adversos, por ahí centinela, pongamos todos estos que yo les dije, un paciente que se equivocó de lado, que se dejó una pinza cógera adentro, que le dio metotrexate con dosis de cáncer para un paciente reumatológico que hizo vincristina por vía intratecal, lo que fuere, no dejan de ser eventos marginales. Y si yo voy a aprender seguridad a partir de eventos centinela, mis oportunidades de aprendizaje van a ser muy pocas. Porque si yo digo, 1 de cada 10 pacientes que se internan en los hospitales tienen eventos adversos, la otra cara de la moneda es que 9 de cada 10, los médicos, los enfermeros, los técnicos se las rebuscan, hacen los ajustes para que funcionen bien y anden bien. Y eso lo damos por sentado. No aprendemos las cosas que hacemos bien porque parece que es todo igual. Y no es así. Entonces, claramente, en la evolución, seguridad 2 no es la evolución de seguridad 1, es la otra cara de la moneda. Y seguridad es lo que hacemos todos los días. Así como la salud para la OMS no es solamente la ausencia de enfermedad, sino el estado de bienestar físico, psíquico y social, la seguridad no debiera ser visto exclusivamente como la ausencia de eventos adversos, sino como todo esto que yo les estoy diciendo. Entonces, ambos abordajes son absolutamente complementarios. En el año 2015, NPSF es la Fundación Nacional de Seguridad del Paciente de los Estados Unidos, que junta a los principales especialistas de los Estados Unidos y también de otros lugares del mundo, para ver qué pasaba que a 15 años de publicado el informe RAES humano, no se progresaba mayormente. Y básicamente lo que ellos vieron es lo que ahora, ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud acaba de decretar que 2020 y 2030 es la década de la seguridad. Estábamos avanzando en el tema de seguridad con una visión de francotiradores o de proyectos. O sea, proyecto prevención de errores de medicación, proyecto prevención de caídas, proyecto cirugía segura. Ellos dicen, tenemos que hacer algo mucho más holístico, mucho más sistémico. Es decir, lo peor que te puede pasar es que se piense que la seguridad del paciente y la calidad es como una especialidad. Tenemos que meter esto en el ADN de todos los profesionales de salud y todas las organizaciones para que se transforme en algo que sea sinónimo de ser profesional, así como la competencia y las habilidades que hay que tener. Y saca 8 recomendaciones, que las quiero repasar antes de terminar esta hora que me comprometí a hablar. Primero, garantizar que los líderes establezcan y mantengan una cultura de seguridad. La gente mira lo que los líderes miran. Y líderes también hablo de las autoridades. Si lo único que les preocupa a las autoridades, al director médico, al director general, a los administrativos, a los financieros o al dueño es la productividad, la gente va a estar viendo productividad. Entonces va a sacrificar la seguridad en aras de esa productividad. Si al número 1, al CEO, al director ejecutivo, realmente le importa la experiencia de los pacientes, le importa la seguridad, la gente va a empezar a ver esto. Nosotros necesitamos una visión mucho más centralizada. La seguridad del paciente ha estado muy concentrada en el micro, en las cosas, prevención de escaras, prevención de úlceras, un poco en la gobernanza hospitalaria, comité de seguridad, reportes de incidentes, pero muy poco a nivel regulación y legislación. O sea, hoy no hay grandes planes nacionales de calidad y seguridad, metas, indicadores nacionales. Bueno, esto también dificulta un poco, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Tiene que ver con los indicadores. Hoy tenemos muchos indicadores retrospectivos. La pandemia nos ha dado, por suerte, la costumbre y el ejercicio de pensar en indicadores en tiempo real, cómo estamos de cama, cómo estamos de stock, cómo estamos de flujo, que antes no era tan común, y esto es una enseñanza que nos va a dejar la pandemia. Mucho más fondo, ustedes que también hay mucha investigación biomédica, moléculas, etc. No hay tantos grants para trabajar temas de seguridad. Como dije, la seguridad estuvo muy enfocada en los primeros 20 años en el paciente internado. Y seguridad es para el consultorio, seguridad es para investigación clínica, seguridad es para
centros ambulatorios, centros de diagnóstico por imágenes, internación domiciliaria, en todos los ámbitos. Claramente no se puede hablar de seguridad del paciente sobre la base de la inseguridad física, violencia contra profesionales, exposición a radiación, a químicos, falta de equipos de protección, sobre la inseguridad psicológica, ninguneos, falta de respeto, malos tratos, sobre la seguridad laboral, económica, pluriempleo, precarización laboral. No se puede. O sea, es una precondición. Por eso no tiene mayor sentido en las organizaciones tener separado lo que es salud laboral y bienestar ocupacional de lo que es seguridad del paciente. Hay que tener un abordaje, estrategia toda junta y apoyar a la fuerza de trabajo en este tema. Hoy estamos en la época de la coproducción de salud, si quieren lo hablamos más adelante, pero claramente nosotros no producimos un producto, brindamos un servicio. Y para que ese servicio se perfeccione y tenga un buen resultado, dependemos mucho de que el paciente adhiera a las cosas que uno le dice. Entonces, necesitamos pacientes mucho más activos. Bueno, en reumatología ustedes tienen seguramente asociaciones de pacientes con artritis reumatoidea. Bueno, extender todo eso a toda la sociedad. Pacientes activados, que conozcan su medicamento, que conozcan, que opinen, que conozcan a los investigadores, que te den su visión. Y por último, garantizar que la tecnología cumpla con lo que viene prometiendo. Porque uno dice, bueno, hoy la historia clínica electrónica ha mejorado mucho sin duda la gestión, pero no necesariamente ha mejorado la seguridad de los pacientes y la calidad, ni la experiencia de los pacientes. Entonces, tenemos que luchar sobre esto. Si ustedes me dicen, para finalizar, cuál es la receta de esto, de esta torta que es la calidad, no la tengo. El por qué y el qué está claro, el cómo es muy local. El cómo dependerá de sus lugares de trabajo, de su contexto. El contexto es casi todo, por eso hay otra ciencia hoy que se llama ciencia de la implementación, de cómo, sin perder el núcleo de la medida o de la práctica de seguridad, logro adaptarlo a mi lugar, viendo lo que es más relevante y lo que es más sustentable en el tiempo. En definitiva, lo que se está pidiendo es que haya seguridad sistémica. Y tiene que ver con todas estas cosas que ustedes están viendo acá en pantalla. Un sistema de seguridad psicológica donde la gente sienta que realmente puede ser una barrera, donde haya una cultura justa, donde las organizaciones se hacen cargo de los sistemas que han creado, pero cada uno dentro de ese sistema es responsable de sus acciones, donde haya mucha más comunicación, mucho más trabajo en equipo, aplanamiento de jerarquías, los equipos se apoyan, los equipos tienen líderes, los equipos tienen conciencia de situación, donde haya flexibilidad, donde se negocie, donde la gente pueda tener sentido de propiedad psicológica de los cambios, donde continuamente se aprenda, donde tengo indicadores, donde mejoro la confiabilidad. Tenemos que hacer un sistema más confiable. 7% de recetas tienen errores. Las guías de buena práctica se cumplen en menos del 50% de los casos. La tasa de adherencia a higiene de manos es menos del 45% en el mundo. Con estos niveles de confiabilidad no podemos pretender mayor seguridad. Un sistema transparente, donde la información se comparta con los colegas, con las organizaciones, con la misma sociedad, y de fuertes liderazgos. De fuertes liderazgos. Y yo creo, con esta frase de Abedi Donabedian, el padre de la calidad médica, si tuviera que elegir algo, yo también elegiría una. Como diría John Lennon, all you need is love. Parece mentira viniendo de alguien como Abedi, ¿no? Que era un gran tipo que medía. Que medía. Pero fíjense, si tuviera que darles un secreto, coincido, suscribo 100%, de la calidad es el amor. Porque cuando uno ama a su paciente, ama a su profesión, en este caso tiene una visión religiosa, puede no tenerla. Entonces, si ustedes tienen amor, van a poder realmente ver el sistema donde trabajamos, tratar de medir y tratar de mejorar el sistema donde estamos. Bueno, última diapositiva. Quedaba la última, que tengan mi mail, pará. Este es mi mail, me pueden mandar mail cuando quieran. Tengo un poco de delay porque tengo alguna consulta, pero a disposición, por supuesto, yo voy a dejar toda esta charla a disposición. Bueno, no sé si quieren charlar. Estoy para las preguntas, para reflexiones. César, Anastasia. Bueno, muy bien. Una hora. Muchas gracias. Fui corriendo un poquito. Una hora. Justo. Hay que pagarte porque si no, seguimos. Pero bueno. No,
La verdad que muy, muy bueno, ya algunas cosas ya la había visto, pero quisiera un poquito que reflexionemos un poco sobre lo que se trata la segunda víctima, porque me parece que estamos en sistemas totalmente seguros y hay que decir la verdad, el 99% de los errores vienen por el sistema, no por el que el médico le falte conocimiento. Entonces, ¿qué pasa con la segunda víctima? ¿Quién la protege? Y en Bien, esto no solo es seguridad médica, sino seguridad del médico también. sin duda. A ver, el concepto de segunda víctima fue acuñado por Albert Wu, un médico cardiólogo de Johns Hopkins, que publica en el 2001 la historia, él era residente, de cómo un compañero amigo de él, de la residencia, se equivoca en una lectura de un electrocardiograma y fallece. Y relata lo que vive su amigo que llegó al borde del suicidio y dejó la profesión, de todas las cosas, cómo fue tratado en los Ateneos, cómo no lo viste, cómo lo hiciste. Y él se preguntaba íntimamente que él le podría haber pasado, porque fue un error medio fino también, ¿no? No fue una cosa, y cómo lo masacraron. Y a partir de ahí nace el tema de segunda víctima, en el sentido, segunda víctima es el médico involucrado en un error, que el error claramente no es una decisión de conducta, es una equivocación. No hiciste lo que tenías que hacer por omisión o lo hiciste mal en etapa de ejecución y planificación, que en un porcentaje es por falta de conocimientos, pero muchas veces es por distracciones, por falla del mecanismo automático de pensamiento, porque te confiaste, por un montón de cosas. Y a partir de ahí hay muchísimas investigaciones, que lo quiere, yo después les puedo acercar material. La que más se ha investigado en esto es una licenciada en enfermería que se llama Susan Scott, Sue Scott, que define un poco cómo es la tragedia de este verdadero estrés postraumático que sufre la segunda víctima, que le viene todo un tsunami de emociones, ¿no? O sea, y que sigue una especie de trayectoria de duelo muy similar a los que han estudiado duelo Kubler-Ross, es decir, una primera etapa de shock, donde tenés que sacarlo del medio, después viene la inquisición, después viene tratar de restaurar, el apoyo de los colegas en ese momento es fundamental, casi todo el 60% es el apoyo de tus compañeros, de tu servicio, que vos sentís que te pueden entender, algunos requieren de ayuda psicológica, pero bueno, y fundamentalmente también se han publicado los derechos de la segunda víctima, el derecho a que no te traten de estúpido, o sea, respetame, tengo 20 años de médico, o sea, con el diario del lunes, todos venimos con la corbata a opinar, pero en ese momento, o sea, tratar de ponerse en su lugar, en su perspectiva. Eso es segunda víctima. Mucha gente abandona la profesión si no lo manejás, porque se genera un verdadero cuadro de estrés postraumático, tenés que manejar con primeros auxilios. Ahora en la pandemia le han dado un giro, y el grupo español Segundas Víctimas también toma segunda víctima como una segunda acepción para el médico que en situación de pandemia se transforma con el estrés que genera atender, ver compañeros que se enferman, o pacientes que mueren, o falta de recursos, también una segunda víctima. O sea, hoy es como que la pandemia en el mundo le ha dado segunda acepción al tema de segunda víctima. ¿Qué quiere segunda víctima? Acompañamiento 24 horas, que no te dejen solo con la familia para la divulgación, o sea, es decir, el proceso de revelación de un error es muy complicado, y vos estás en un shock, y si te sacan y te dejan solo, es espantoso. Hay profesionales que te pueden ayudar a eso, a poner la cara, que te orienten sobre los pasos legales a seguir o qué es lo que viene. Bueno, todo eso es ese fenómeno de segunda víctima. Tengo material, te puedo mandar después. Bueno. Ana, abrí el micrófono. Sí, yo había puesto una pregunta en el chat, que bueno, en el ámbito... Sí, parece, digamos, es bastante complejo tratar de poder implementar mejoras en la calidad de atención, pensándolo a nivel un poco más global. Entonces preguntaba cuáles podrían ser estrategias factibles para mejorar la calidad de atención, y si crees factible que, por ejemplo, generar departamentos, así como hay departamentos de otras cosas, de gente que se dedique puramente a calidad en los hospitales del ámbito público. Mirá, todo parte por política. O sea,
si vos no generás, o sea, si a nadie le importa, o sea, hay un paradigma acá en Argentina, esto me hago cargo de la opinión, de acceso. O sea, nosotros tenemos el tema del acceso, ¿no? O sea, cobertura universal de salud, acceso. La gente accede, hay salitas por todos lados, hay UPAs, hay... Ahora, cuando abriste la puerta, macate. O sea, acceso sin calidad es horrible. Y eso está dando vueltas. Entonces, mientras vos tengas este paradigma de decir, no, a nivel público, bueno, tengo acceso, pero bueno, pero adentro, ¿qué hay? Entonces, lo primero es política. Es muy difícil que vos digas, bueno, organizo algo en el hospital si vos no tenés que darle... El único indicador que te pide a nivel público es, ¿vos querés más gente en tu servicio? ¿Cuánto producís? Te van a decir. ¿Vos querés más reumatólogos? ¿Cuánto paciente atendés? ¿Vos querés que te compre un tomógrafo? Nadie está viendo experiencia del paciente, nadie está viendo historias de pacientes dañados, nadie está viendo un indicador de calidad. Entonces, si no hay indicadores, si uno no está obligado a reportar indicadores, así como estás obligada a reportar los pacientes que diste, o sea, viste que es todo producción. O sea, acá estamos en el paradigma del acceso y la producción. Y nadie está midiendo calidad. Entonces es como que se trabaja a la minuta. En Argentina, como no tiene esta visión de largo plazo. Ahora bien, yendo a nivel hospitalario, te digo, suponete que no hubiera política. Es un tema de liderazgos. Si al director médico no le importa esto, y va a ser muy difícil. Porque van a hacer esfuerzos, como vos ves, que este tema prende, siempre alguien se engancha, ¿viste? Pero si al director no le importa, se lo van a delegar a alguien como no va a dar horario. Vos tenés que dar horas protegidas para evaluar eventos adversos, vas a tener que hacer capacitaciones. Con respecto al comité famoso de calidad y seguridad, o gente que se dedique, muy chiquito. O sea, el comité de calidad es como el comité de infecciones, digamos. Mide, capacita, controla, pero el control de infecciones es de todos, no es del infectólogo, digamos. Entonces, vos podés armar una unidad de calidad, pero no muy hipertrofiada. Yo creo que es malo quedarse en la forma de pensar del comité, ¿viste? Esto es del comité. No. El hospital se embarca en un proyecto de calidad y de seguridad. El comité, ¿qué va a hacer? Vas a tener una estructura muy chiquita, porque en todo el mundo, estoy hablando de Cleveland Clinic, el Servicio Nacional Británico, las estructuras de calidad y seguridad son chiquitas, con gente muy negociadora, que va servicio por servicio, negociando cosas. Entonces, son grandes negociadores. Entonces yo voy, y vos tenés que encontrar en cada servicio lo que yo llamo los champions, los que tienen gravitancia profesional, los tipos que la gente, bueno, necesito hacer el checklist. Tengo un campeón de la seguridad acá y con eso vas. O sea, yo creo que hay que hacer comités de calidad y seguridad, pero no caer en el error de delegarles. Estos tipos hacen docencia y miden. Y te generan, son catalizadores, no más. Como catalizador. Gente, obviamente, y medir. En la medida que vos medís, te vas entusiasmando, porque decís, bueno, vamos por más. Pero todo cae en liderazgos. La palabra clave es, si a tu director no le importa, todo va a ser vano. Pero esos son grupos seleccionados que van por la calidad de mejora, no van buscando desperfectos para echarle la culpa a nadie. Por supuesto. Ni para... No, bueno, sí. Pero van para arreglar y mejorar la calidad. Yo estoy en contra de los calidólogos, con la calidad como especialidad, ¿me entendés? O sea, la calidad tiene que ir metiéndose en el grado y en el posgrado, en todas las especialidades. Cada especialidad tendrá que ir metiendo sus parámetros, sus indicadores, porque si no queda, la calidad es de calidólogos, de gente que se dedica a la calidad. No me parece eso. Creo que estarías complejizando, pero también parte de la formación de grado, César. La formación de grado no se habla mucho de calidad, en los posgrados. A ver, te estoy hablando de cosas básicas, comunicación. ¿Quién habla de comunicación, de transferencia de información? Estructurada. No se habla ni en el grado ni en el posgrado. ¿Quién habla de trabajo en equipo? Y estas son las cosas que hacen la calidad. Sin duda. Acá, Fabián, hay una pregunta o un comentario más que nada. El mayor problema es la falta de comunicación, lo que vos decías, y la falta de reconocimiento del error por los sistemas. De transparencia sería. Sin duda. Pero por eso digo que es de liderazgo. Cuando vos decís, bueno, ¿sabés cómo se define transparencia? Y te la tenés que bancar, ¿eh? Transparencia es
flujo libre e irrestricto de información sometida al escrutinio de terceras partes. Eso es transparencia. Y básicamente 4 dimensiones de la transparencia. Transparencia primero con el paciente y su familia. No venderle como complicaciones cosas que fueron errores. Cuando no es ambiguo, cuando está claro. Le di el potasio. Transparencia en todo momento. Transparencia cuando hay conflicto de intereses. Transparencia con el consentimiento informado. Con todas las cosas. Segunda transparencia, entre colegas y servicios de la misma organización. O sea, que se publiquen. A ver, estas son las tasas de infecciones en esta terapia, estas son acá, estas son las caídas acá. Después transparencia entre organizaciones, empezar a compartir el famoso benchmarking. Y transparencia con la sociedad. ¿Cuánto tiempo te parece que va a pasar de que la sociedad no te va a pedir indicadores? O sea, el tema de seguridad y calidad, ¿cuál es? Que nadie te la está demandando. Este es el gran drama. La sociedad no te demanda calidad, ni seguridad, porque no sabe, no es consciente de que los lugares son inseguros, te demanda acceso, no te demanda. Y los propios médicos, un modelo médico hegemónico, como que lo manejan los médicos, digamos, tampoco les parece que esto sea un problema. Entonces, no tenés presión, salvo que vos quieras acreditar y te digan, muéstrenme su programa. ¿Quiénes son los que han desarrollado el programa de calidad y seguridad? Los que acreditan ITAES, los que acreditan SENAS o CIRCAM o los que acreditan, porque se lo piden. Pero nadie surge de cosas, vamos a trabajar por los pacientes. Entonces, es complicado. No tengo la solución de todo. Es como todo en la Argentina, parte de la educación, parte de cambiar paradigmas, parte de poner el centro en el paciente, y la comunicación, coincido. Los problemas de comunicación, y estoy hablando ya no de relaciones interpersonales, sino estoy hablando de componente técnico, emisor, receptor, mensaje, canal, acción buscada. Los problemas de comunicación generan más muertos y discapacitados que la incompetencia técnica. Esto está absolutamente probado. Sin embargo, a los residentes les enseñan a operar y no a comunicarse. Entonces, es una competencia central de ser médico hoy. Por eso a mí me gusta, hay gente que es muy buena. Los programas de residencia canadiense, por ejemplo, han definido 6 competencias, y los americanos, también norteamericanos. Un buen médico tiene que ser un buen comunicador, un buen colaborador, un buen gestor de recursos, un buen promotor de salud, a la par de saber operar y saber hacer las cosas. Entonces vos tenés médicos que son muy buenos en conocimiento y técnicamente, pero que son animales en las relaciones interpersonales o en la comunicación, que generan un mal clima, y son muy peligrosos, tan peligrosos como el otro. Tan peligroso como el que no sabe, por lo menos. Pero nadie habla de estas cosas. Entonces, mientras no se hable, Ana, es más difícil. Sí, en el chat hay una pregunta, dice, ¿puede hacer un comentario sobre la medicina defensiva? La medicina defensiva es un drama, claramente. Mirá, la medicina defensiva, la definición es todos aquellos estudios, ¿no? y cosas que vos haces principalmente, y ahí viene el problema, principalmente, pero no exclusivamente, para quedarte protegido en un caso de un fallo. Entonces viene un tipo con un traumatismo, le haces una tomografía, cuando no está indicada, o le das estas cosas por las dudas, o viene con esto y yo le coloco el antibiótico por las dudas. Bueno, todo eso genera un costo que está mensurado. Vos sabés que la Escuela de Salud Pública de Harvard, en el año 2008, le piden, como parte del sistema de reforma de salud norteamericano, le piden a la Escuela de Salud Pública de Harvard que hiciera su mejor estimación de cuánto era el costo de la medicina defensiva en los Estados Unidos y cuánto era básicamente todo el circo de la responsabilidad civil y penal, porque estaban pensando en hacer cambios legales, como acá, topes, cosas. Bueno, ellos llegaron a la conclusión que al 2008 se gastaba en los Estados Unidos 55.600 millones de dólares, son 55 billones, 55.6 billones, en todo el sistema civil y penal. De esos 55.000 millones, 45.000 era medicina defensiva. Entonces, esto te encarece monstruosamente los costos. Ahora, todo eso era el 2,4% del gasto en salud de los Estados Unidos. O sea, la medicina defensiva más todo es el 2,4% del gasto en salud de Estados Unidos, que en cifras absolutas es monstruosa.
mientras que el costo de los eventos adversos está más o menos entre el 13 y el 16, es decir, por 10 veces más. Entonces el problema, la medicina defensiva es un problema, pero el costo de los eventos adversos es un problema mucho mayor. O sea, lo que se gasta, por ejemplo, en medicamentos mal conciliados, pacientes que se van de alta, no necesitan la conciliación y vuelven a internarse, lo que se gasta en neumonías asociadas al respirador, porque no se hacen las cosas que hay que hacer, lo que se gasta en escaras, lo que se gasta en trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. O sea, la medicina defensiva es un problema. El costo de los eventos adversos, aunque no haya medicina defensiva, es un problema mayor. Por eso yo creo que, y vos, César, me has escuchado, para no hablar siempre con el corazón, empezar a hablar con el bolsillo. O sea, ¿cuánto te cuesta lo que estás...? Esto no es solamente del corazón. Te cuesta porque sale mucha plata. El tema es que no están alineados intereses. Entonces, las obras sociales, si yo fuera OSDE, ponele, y yo veo lo que gasto en antibióticos para neumonía asociada al respirador y los días de internación, yo me pagaría a las enfermeros en control de infecciones, que son caros, para que vayan tipo Pareto a mis 20 prestadores más grandes y que controlen las infecciones. Me los pago solo. Un servicio de farmacia hospitalaria con farmacéuticos validando indicaciones en piso y haciendo las recorridas con los clínicos, se paga solo. Se paga solo. En medicamentos que no se vencen, se paga solo. Hay que hacer esos estudios. Y ya hay publicados. En Argentina yo no los tengo. Lo que pasa es que es como todo. Vos no podés hacer soluciones estancas. Acordate siempre los niveles. Nivel micro, nivel meso y nivel macro. Tenés que tener un combo de medidas. A nivel regulatorio y legislación, una agencia de calidad y seguridad que te exija, a nivel gobernanza hospitalaria y a nivel micro, todos metidos para esto, donde la calidad se premie y se castigue la no calidad. Hoy la no calidad hasta se premia con más días de internación que nadie te debita. Te digo, Medicare debita hoy 10 cosas. Dentro de esas 10 cosas debita, por ejemplo, no te paga el hospital, no te pago una infección asociada a sonda vesical. Te la pagás vos. No te pago una bacteriemia asociada a catéter. Te la pagás vos. Si estás un mes internado en terapia, tendrás que demostrar que cumpliste todo que tenías. No te pago más trombosis venosa profunda, ni tromboembolismo pulmonar. Lo pagás vos. A no ser que me demuestre que hiciste todo lo que dicen las guías clínicas. Cuando lo van a ver, menos del 50% de las guías clínicas se cumplen. Entonces, así es muy difícil. Ojo, esto es discutible, ¿eh? Yo no creo ser el dueño de la verdad, para nada. Pero por lo menos lo tenemos que poner en la mesa, empezar a discutir. ¿Vamos a seguir gastando lo que gastamos? ¿Qué sé yo? No soy un sanitarista. Tengo ganas de estudiar sanitarismo, porque vos vas avanzando, vas del micro, vas a gestión hospitalaria, y te das cuenta que si no tenés nivel política, es complicado. Hay una pregunta más en el chat que dice, ¿qué comentario puede hacer acerca de la mercantilización de la medicina de hoy en día y el acceso por parte de los pacientes a información que no es de calidad? Bueno, sí. Es un tema. Yo estoy a favor de la salud pública, ¿viste? Creo que ¿qué es lo que pasa? Hay gente que el negocio es la enfermedad. Vos sos un dueño de una clínica, el negocio, mi negocio como sanitarista sería que nadie vaya a tu clínica, que nadie se haga una hemodinamia, que se controlen, que se cuiden, y vos ganás más cuanto más hemodinamias haces, o sea, cuanto más stent colocás. Y esto genera una situación. Como te digo, nuestro sistema es un sistema de enfermedad. Nosotros deberíamos avanzar, y también es cierto que los médicos nos ponemos muy por arriba de los pacientes, como expertos, ¿no? Los pacientes son receptores pasivos de nuestros conocimientos. Nosotros deberíamos avanzar, y esto es lo que parece, es a lo que tiende, por ejemplo, el Servicio Nacional de Salud británico y otros, hacia la coproducción y el diseño de salud, donde nos transformemos un poco en entrenadores. Somos entrenadores a un nivel, porque el paciente es experto en sí mismo, está controlando su salud él mismo, y nosotros lo tenemos que guiar hacia eso. Entonces la mercantilización es un problema serio. Sobre todo cuando vos ganás, cuanto más estudios haces, cuanto más... Mi negocio no es ese. Y la otra pregunta era, mercantilización y... Dice,
¿qué comentario puede hacer acerca del acceso por parte de los pacientes a información que no es de calidad? Bueno, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tampoco le brindamos información, o sea, coincido. Si no hay portales buenos, por ejemplo, a ver, reumatología, por lo que pude ver, yo estuve estudiando mucho el tema coproducción de salud. Coproducción, codiseño. Hay muchas asociaciones de pacientes con artritis reumatoidea que acceden a información de primer nivel, de sociedades científicas de primer nivel, con representantes a su vez que generan esta información que es generada a través de sociedades. Ahora, si las sociedades mismas no generan esta comunión, digamos, esta comunidad de pacientes y sociedades, la gente va a ir a internet, va a buscar cualquier cosa. Este es un problema nuestro. Tenemos que darles nosotros la información de primera mano, buena. Claro, pero ustedes, yo estuve estudiando, no para esta clase, digamos, reumatología es una de te diría, está en la avanzada de coproducción. Porque está en la avanzada, o sea, pensar en cirugía. O sea, ustedes tienen asociaciones de pacientes con enfermedades, porque son enfermedades bastante raras. El modelo futuro debiera ser hacia pacientes como los que ustedes tienen, que son pacientes, estoy convencido, sin estar en el palo de ustedes, absolutamente empoderados, ¿no? O sea, que conocen perfectamente de su enfermedad, que hablan con otros pacientes, que aprenden, que tienen grupos de autoayuda, que se dan fuerza, y que que conocen quienes saben. Entonces dicen, mirá, este médico, bueno, esto tendría que ser a todo nivel. O sea, el paciente y su familia como un actor, como un socio equivalente, y no como hoy un receptor pasivo. Estamos lejos de eso. Pero sin duda, reumatología, por lo que estuve viendo a partir de estudiar, es una de las puntas de lanza, ¿no? Como fibrosis quística y tantas otras cosas. Bueno, nuestro caso no solo van por el 8º Congreso de Pacientes, sino que este año lo hicieron ellos, así que... ¿Y ustedes no aprenden? César, ¿no aprenden de ellos? Sí, ¿No aprenden de ellos? Por supuesto que sí. Por supuesto que aprenden. Fabián, una cosa que me parece, no sé si la mercantilización que decía el colega no iba a la mercantilización médica, digamos, desde el trabajo médico, el politrabajo, el que nos paguen 50.000 pesos por mes y nos den... Es un escándalo. La verdad que se hace muy difícil, es como todo. ¿Cómo se puede ser seguro así, digamos? No somos rehenes del sistema. Es que no se puede ser seguro, porque la producción está pauperizada, y si vos tenés que tener 5 trabajos para sobrevivir, vas a ser seguro. O sea, no podés ser seguro. O sea, los lugares más seguros son, el ideal sería ir a un lugar a la mañana a trabajar, quedarte todo el día ahí y tener un solo trabajo. Y que, ¿viste? Y que se reconozca más a las especialidades que previenen. Acá se paga más. Se paga más al hemodinamista que te coloca un stent que al médico de atención primaria que maneja una población y que te maneja saludables. O sea, tenés que empezar a reconocer bien por dónde vienen los problemas y pagarlos y fomentar esas carreras, porque hoy nadie quiere hacer clínica médica. Las residencias están vacías. Todo el mundo quiere hacer anestesia. Es decir, pediatría, las residencias quedan vacías. No las llenan. Entonces, si nadie quiere hacer pediatría, nadie quiere hacer atención primaria, nadie quiere hacer clínica, ¿a dónde vamos? Bueno, tenés que cambiar paradigmas para mí. Pero bueno. Te mostraron la otra vez un sistema de salud donde el sistema, no sé de dónde era, que no solo tenía incentivos para la gente que prevenía, sino que no tenía castigos por los errores, sino si vos demostrabas voluntad de mejorar ese error, digamos, en la institución. O sea, no existía el carancho, sino que la medicina, la retribución económica que le tenías que pagar, se las pagabas al sistema o a la víctima. Eso funciona en Canadá, te digo, hay algunos sistemas legales que se llaman no fault, sistemas sin culpa. Funciona en Canadá, en Nueva Zelanda, en Suecia. Ellos han modificado su sistema legal y han generado un sistema que se llama no fault.
hay un Fondo Nacional de Accidentes. Este Fondo Nacional tiene distintos subfondos. Fondo Nacional de Accidentes víctimas de accidentes de tránsito, víctimas de accidentes de trabajo, y otra es víctimas de accidentes médicos. Cuando se produce el error, se va a una especie de tribunal que juzga la evitabilidad, no la culpa. ¿Esto era evitable o no era evitable? Si era evitable, el paciente tiene derecho a un subsidio, que algunos son fuertes. Ahora bien, yo te pregunto, ¿quién financia eso? En Suecia, impuestos. La población paga impuestos para los fondos de compensación. Imagínate que acá en la Argentina pones un impuesto para la mala praxis. Te cuelgan. ¿Entendés? Creo que en Nueva Zelanda la gente pagaba con la matrícula. Parte iba a este fondo, ¿no? Con tu matrícula pagás y va a un fondo. Esto no te frena la vía civil, podés hacer reclamos, pero te pone un primer filtro. Esto no va a funcionar en Argentina. No lo veo, no lo veo. Pero va de la mano de la medicina defensiva, porque si no tenés, si sos culpable por un sistema rehén y toda la culpa es tuya. Todo el sistema de seguridad del paciente creció bajo el paradigma de lo no punitivo. Esto surge un poco del padre fundador, Ruiz Lippe, ese viejito que te mostré. Lo llaman a una comisión bicameral del Congreso de los Estados Unidos, vino como en las películas, el tipo abajo, todos los senadores arriba, y para que hablara sobre los errores médicos. El tipo se había especializado en eso. Entonces le dice, dígame, si tuviera que cambiar una sola cosa, ¿qué cambiaría? Y él le dice, mire, para mí, nosotros, el principal problema que tenemos es que castigamos a las personas cuando se equivocan. Y como castigamos a las personas cuando se equivocan, la gente no nos dice cuando se equivoca y no podemos aprender de los errores. Con lo cual, habría que avanzar hacia una conducta no punitiva, en la cual la gente que se equivoca se siente libre de decir, me equivoqué, y pudiéramos estudiar el error y avanzar y mejorar. Dicho esto, este tema de la cultura no punitiva creció como religión. Y como toda religión, devino en fanáticos. Porque a mí, que siempre estuve en una compañía de seguridad, ¿cuál es el límite entre lo no punitivo, entre no castigar, y la responsabilidad individual? Porque cuando empezás a hablar que sos víctima del sistema, y no me hago cargo, ¿viste? Yo soy una víctima también del sistema, no, pará. Entonces, a partir de ahí, nació un concepto muy interesante, que tiene más o menos 10 años, que dice, mirá, una cultura absoluta, y esto lo dice James Rison en su libro Manejando Accidentes Organizacionales, dice, una cultura absolutamente desprovista de la culpa no es factible, ni deseable, y por ahí podría ser vista en contra de la justicia natural, porque todos nosotros en nuestros hospitales vemos errores, pero vemos también, y perdóname la palabra, hijaputeces. Entonces, un error es un error, y un hijaputez es un hijaputez. A lo que hay que avanzar es hacia una cultura justa, donde el sistema se haga cargo del sistema que ha creado, pero donde cada persona se hace responsable de sus decisiones individuales. Y dentro de ese sistema de cultura justa es la diferenciación que yo te hacía entre 3 situaciones. El error, el acto inseguro y la violación. El error no hay una decisión de conducta, porque si vos vas a castigar a la persona, pensemos que vos sos director, o tenés que tomar una sanción disciplinaria, y lo vas a hacer exclusivamente en base al resultado, podés ser injusto. Te pongo un ejemplo. Una enfermera, una noche confusa, la traslada, va a neonatología y se equivoca y le pasa leche por vena al bebé, al neonato, cosa que ha ocurrido. El chico se muere. Por supuesto, sumario, salimos todos los diarios, la expulsan, todo. Otra enfermera le pasa lo mismo, pero tiene la suerte de que la vida se tapa y no pasa nada. Y por ahí no es la misma sanción, más allá de la responsabilidad civil y penal que le puede acabar a la primera. Y cuando la conducta fue la misma. Entonces, el error es no hacer lo que tendrías que haber hecho o hacerlo mal en la etapa de planificación o en la etapa de ejecución. El error es siempre por naturaleza involuntario. Vos no decidiste, no hubo una decisión de conducta. Con lo cual,
sobre esa persona, que se transforma claramente, como vimos, en segunda víctima, no te queda otra cosa que consolar, eventualmente, si fue un tema de que falta de supervisión, recoachear, pero no correspondería el castigo. Vamos a la segunda, al acto inseguro, a la conducta de riesgo. En la conducta de riesgo, el médico, el enfermero, toma un riesgo que considera mínimo, porque tiene otro incentivo. Mira, no puedo frenar la cirugía, está todo bien, mira, me parece... O sea, caso típico, el checklist quirúrgico. ¿No te parece que estás violando algo? Mirás a tu alrededor, nadie lo hace. Los medicamentos que son con control de fórmulas. No tengo gente, bueno, lo ideal es que alguien controle el cálculo. No hay, bueno, tomaste una conducta de riesgo porque pensaste que el beneficio que ibas a tener era mejor que el riesgo, o sea, no podía, iba a tardar mucho. Ahí hubo una decisión de conducta, ¿estamos? Pero cabe una sanción, pero básicamente lo que cabe es recoachear y decir por qué está la norma. Esto es como cuando vos aterrizabas, ¿te acordás cuando había aviones antes que volábamos cada tanto? Bueno, sí. ¿Te acordás? Que cuando vos frenabas, te aterrizaban, te decían, le rogamos que nadie se desabroche el cinturón hasta que el avión haga un completo stop. Nadie le da pelota, yo el primero, me quiero ir. Pero la norma está. A vos te parece que el riesgo es muy bajo y tu beneficio es rajar rápido. Entonces, ahí ese es el típico ejemplo de auto inseguro. ¿Alguna vez chocó a alguien en tierra o alguna vez pasó algo? Y después tenés el otro, la violación. En la violación el tipo hace algo que sabe perfectamente que no se hace. Una anestesia simultánea no es un error, no es un acto inseguro, es una violación grosera. Que yo estoy un médico, te estoy llamando porque el paciente está con signos vitales descompensados y vos no te importa nada y no venís, no es un error, no es un acto inseguro, es una... bueno, a eso me refiero. Entonces, por eso, con lo no punitivo tiene que ir avanzando hacia una cultura justa. Ese es lo que tiene una cultura justa. Bueno, como ves, puedo estar hasta las 12 de la noche si me seguís. No. El doctor Catalán tiene... ¿Alguien quiere? ¿Quién? Me parece que el doctor Catalán tiene la mano levantada ahí en el... Antonio, ¿querías hablar? Sí, es una acotación, me pareció bárbara la charla. Ahora, es muy difícil establecer diálogos. Yo te pongo un ejemplo en la especialidad nuestra, ¿no? Cuando se explica lo que es un mecanismo biológico de acción con los nuevos medicamentos, antitenefio o lo que sea, si vos le explicás al paciente exactamente lo que él va a leer en el prospecto, no lo toma. ¿De acuerdo? Entonces tenés que tener un manejo de cintura, que recién yo al cabo de 40 y pico de años, te digo, te han votado, lo adquiero ahora, pero en el modelo de accionar, para ver que tu paciente va a responder o no, que está seguro en eso, depende mucho de la cultura, y me refiero a cultura al conocimiento intelectual del individuo. Es muy difícil. Bueno. Ese es un temazo. Entonces, establezcamos que pertenecemos a un país donde el agujero no es grieta, es agujero volcánico, ¿sí? De lo intelecto está entre 1 y 0 menos 4 quintos, cualquier cosa. ¿Ok? Y ahí viene el gran tema, porque ahí perdés tu opción de medicar. Y ahí viene el gran tema que es muy difícil, es muy difícil. La educación hacia todo el resto. Y ahí caes, yo coincido con vos que a veces uno dice, bueno, porque es un principio de bioética, y esto es un arte, acá no se... Es un arte, como decís, me llevó 40 años el límite entre el paternalismo y lo que vos podés, o sea, hasta dónde podés, cuál es el límite, ¿viste? Hasta dónde lo puedo yo, él necesita este tratamiento, lo necesita. Yo creo que esto es bueno para él. Si vos notás un nivel cultural muy bajo, realmente que no lo va a enterar, podés caer dentro del principio de beneficencia, o sea... Bueno, exactamente, es el concepto de beneficencia. Vos tenés un argumento bioético para decir, bueno, esta población desfavorecida, no puedo entrar al término equivalente porque no tiene la herramienta para poder hacerlo. Pero, ojo, eso está, ahora te voy desde el punto de vista médico-legal, eso está contemplado en el consentimiento informado como privilegio terapéutico. Siempre. Siempre. Que esta información el tipo no la puede digerir y va a terminar siendo... Pero vos lo podés poner, se habla con el paciente, se le ofrece información, pero ojo que también, esto, así como vos tenés ese arte, lleva a veces a abusos, ¿viste? Hay gente que
que te dice, no le voy a explicar la cirugía porque si no se opera. Bueno, no es así. ¿Viste? Entonces, Claro. No. hay que buscar el equilibrio, y yo coincido con vos que no es sencillo. Eso es lo difícil, el equilibrio. No. Gracias por y pará. Y en esto no se puede, porque a veces cuando yo hablo con esta vehemencia y esta pasión, que yo parece que estoy pontificando. Y lejos de eso, ya es lo que opino, pero yo creo en el diálogo, ¿viste? Decir, mira, vamos a hacer un diálogo y ver cómo buscamos un consenso, ¿viste? Nuestra medicina es paternalista, ¿eh? Nuestra medicina es paternalista, sí, y cae muchas veces en eso. Demasiado. Hay que negociar. Hay que negociar, exactamente. No, y después tenés un modelo médico hegemónico, donde vos, viste, el resto son todos, nosotros nos han formado a los médicos como que somos los dueños del circo, o sea, somos actores protagónicos, y el resto son los actores de reparto, digamos. Y por ahí es así, pero digamos, pero sin los actores de reparto no hay película. Entonces, tenemos que saber trabajar mucho más con los enfermeros, con los pacientes, bajarnos un poco del pedestal. Nos va a costar. Okay, la doctora Belomio quería hacer la última pregunta, ¿o ya se la leíste, Ana? ¿Está por ahí? Sí, hay un comentario de Vero que dice, la sensación es que la calidad de los hospitales es evaluada por gente que no está en la trinchera y por eso es difícil ser considerados y respetados. Es el comentario. La calidad, al final, ¿sabés quién te la debería medir? Los pacientes. Acá no se hacen encuestas a los pacientes. Hay una encuesta que se llama HCAHPS, que es la encuesta que utiliza Medicare, que es una encuesta muy validada a nivel internacional, que tiene 8 dimensiones. Son preguntas muy sencillas, las puede contestar. Dice, primera dimensión es comunicación de los médicos. ¿Usted sintió que el médico cuando usted hablaba lo escuchaba? Usted, el médico, bueno. Segunda dimensión, comunicación de los enfermeros. Tercera dimensión, nivel de respuesta de la gente. Usted sintió que estaba perdido, lo orientaban en los trámites. Manejo del dolor. ¿Usted sintió que a la gente le importaba su dolor o no? Limpieza de las instalaciones. Al final la calidad también es importante, la opinión de la... Y aparte tiene que tener métricas. Tiene que medir. O sea, esto es muy sencillo. O sea, hay métricas de calidad. Es decir, parte es la experiencia del paciente, parte es el nivel de infecciones, parte es... Pasa que lo que se mide muchas veces son indicadores retrospectivos de complicaciones y no se mide, por ejemplo, vos querés hablar de identificación de pacientes. Bueno, ¿qué porcentaje de pacientes que se le coloca medicación intravenosa son adecuadamente identificados? Y eso, la única forma de tener que hacer es con observación directa, o con un tipo que va y por muestreo le pregunta, ¿usted le colocaron, tuvo que decir su nombre, etcétera? Lo que pasa es que es cierto, la calidad, hoy no la miden en los hospitales públicos, por lo menos no sé cómo se mide calidad, no veo. No veo, o sea, veo que te piden cuánto hiciste, productividad. Y tenemos que definir calidad por sus 6 dimensiones. ¿Cuánto desperdicio haces? ¿Cuán efectivo sos? ¿Cuánto tardás los turnos, por ejemplo, en operar? Un indicador de calidad básico hoy es, por ejemplo, vos tenés terapia 24 horas que el familiar puede entrar, o tenés de 13 a 14 y de 18 a 19. Cualquiera de nosotros que ha tenido un familiar internado en terapia intensiva sabe el drama de tener que estar en esos turnos que son horribles, que estás trabajando, que no llegás, que tenés que chapear que sos médico para entrar a ver a tu viejo que está lúcido. Y yo no digo de la gitanería, que cualquiera entre, digamos. Y eso también es calidad. O sea, decimos una razón, sacando un lugar muy pobre por un tema de dignidad, y que están, por lo cual vos no puedes estar con tu papá, tu mamá, tu hermano que esté en terapia intensiva, acompañándolo. 24 horas. Decime por qué. Por comodidad de los médicos. Te van a decir, no, que tenemos que trabajar, que no se puede. Vos, alguna circunstancia excepcional, bueno, puede ser, pero la regla debería ser eso. Ojo, hoy hay todo un movimiento en España, en Estados Unidos, de humanización de la terapia intensiva, que es necesaria. Y eso también es calidad. O sea, la medida última siempre es el paciente y la familia. Ellos te van a decir. Lo que pasa es que acá no tienen opción muchas veces, no pueden elegir. No es tan sencillo. Bueno, Es fácil hablar y difícil hacer.
Muchas gracias. Buenísimo. Cuando quieran. Muchas gracias. Mucho. Cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, solamente decirte, bueno, nos vemos el viernes en la diplomatura y bueno, ¿cuándo empieza de vuelta para que los que le interesó el tema el año que puedan viene acceder? El año que viene te voy a mandar a la Sociedad de Reumatología, que me consigan alumnos. Así todos los viernes, por 4. Así que nos vemos. Felicitaciones. Gente. Un abrazo chau. grande. Gracias, saludos. Chau. Gracias. Chao. Bueno, Ana, ¿cómo seguimos? Seguimos el jueves con calidad centrada, centrada en las personas, con la doctora Mariela Barani. El jueves a las 19. Nos vemos. Nos vemos el jueves. Un abrazo. Chao, hasta luego. Chao. Gracias.